Esto... ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo. No, un juego bonito nuevo. El Alone in the Dark, el remake del Alone in the Dark. Perdón, que estoy un poquito dispersa. Estaba yo pensando en mis cosas. Vale, digo, ¿por qué me pones esto? Vale, yo ya me jugué los dos o tres primeros, al menos los dos primeros Alone in the Dark. Le tenía muchas ganas a este. Dificultad normal. No puedo... No, vale. Nada de aquí. Movimiento de la cámara. Voy a bajarlo un poquito, porque normalmente estas cosas... Vale. A porrear botones. Tengo la posibilidad de porrear botones. Al desactivarse se pueden mantener pulsados los botones. La verdad, prefiero mantener pulsado. Bueno, venga, vamos a no toquetear mucho las cosas. Luego si veo que es un coñazo, pues ya lo cambio. Volumen general, vamos a bajar un poquito. Efectos especiales 8. Vamos a dejar los idiomas. Sí. El audio en inglés, que será su texto original, supongo. Subtítulo, tamaño de subtítulo. Vale, esto está bien. Pantalla. No, no quiero mucho desenfoque de movimiento. Liz, que a mí no me gusta eso. Aberración cromática. Ah. Vale. Pantalla completa con ventana. Completa. Eso no sé yo, ¿eh? Vamos, yo no he tocado nada de esto. Acabo de abrir el juego, así que no sé cómo irá con todo esto puesto. Sí. Uy. Vale. Pues... Nada, vamos a darle a ver qué tal. Si veo que hay mucho problema con el rendimiento o algo, pues nada, pues lo bajo y ya está. Bueno, normal, sí, no quiero... Recibirás ayuda adicional para una experiencia más sencilla. Uy, susto. Ey, Josh... Vaya, no sé, no lo leo bien, está muy chiquitito, perdón. Muchas gracias por ese follow. Gracias. Para una experiencia más sencilla, se resaltan los objetos y se otorgan pistas. Para quienes prefieren descubrirlo todo por su cuenta. Bueno, este es el que me venía, pues este es el que voy a poner. Ya veremos. Uy, pero se ve... Como que me corta la pantalla, ¿no? Mierda. Ahora lo vamos a mirar cuando entre en el juego. ¡Ah! Se lo comió. ¿Y yo? Ah, aquí ya directamente vamos a Derceto. Estoy ahogando. Sí, directamente vamos ya a Derceto. A la casa. Bueno, el juego también empezaba así, ¿no? Pero yo qué sé, te ponía una de esto en plan, me llegó esta carta para hacer este trabajo. Your uncle. What's wrong with him? Se suicidó. He's possessed. ¿What? ¿En serio? As in the devil? Something like that. He says a dark man Ah, is aquí el following tío him, entonces no ha muerto todavía. watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course. But I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, detective. Deteriorating melancholy. Muy poe. Practically every member of the Hartwood family is driven mad before they grow old. But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at your setup?
Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. No sé si está muy bajito. You mentioned the letter. I Creo que está received a cortado por el disturbing lado letter derecho, from me da Jeremy toco. accusing the Manía. staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. And here we are. ¿Podré manejar a los dos a la vez? O sea, a la vez. Alternativamente. Well, Mr. ¿O tengo Carnby, que elegir una ruta con uno y luego con otro? Porque en el primero daba And un what's poco my igual. part in this? Era un poco la Shouldn't be historia fair. del personaje lo que cambiaba, pero en I just- realidad esto I era el wouldn't feel mismo. safe going alone. A ver, esto tiene más sentido. Porque en el original ella contrata al detective para que baje un piano a la casa, o yo no sé qué polla era. Yeah. I think it'll Del- actually come to that. No, de la guardilla. but you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? A I ver. don't know. Let's just find him first. Ah, ahora me vas a dejar elegir, ¿no? Vale, yo normalmente siempre escojo las mujeres, siempre que puedo en los videojuegos. También es verdad que aquí, en teoría, da un poco igual. Al menos en el juego original daba igual a quien te cogiera. Lo que pasa es que el clásico personaje de este juego es el Carnby, porque además luego es el prota de los demás juegos. Entonces... venga, me voy a coger al tío. En el peor de los casos me puedo hacer otra... Yo investigaré y miraré si cambia en algo y si no, pues me lo hago con la tía también y ya está. O grabo las cosas que cambian con la tía si es que hay algo que cambie. Como digo, ya en el primer juego creo que no cambiaba nada, que era solo... Hello? Looks abandoned. It can't be. There has to be someone around. Pero gente hay porque... I'll go around back. A ver si me dejan jugar y ya digo yo a ver de rendimiento un poco. Estorbas. Vale. Ah, ¿ves? Que parece que me corta un poquito. Vídeo, ¿no? Si lo pongo así. Oh, oh, oh. Vosotros lo veis bien, pero yo lo veo... Mm. Que si lo cambio creo que me peta. ¿Y por qué? Solución. What? ¿Por qué está la resolución así? Uy. Vale, ahora, perfecto. Eso era lo que yo quería, que me daba mucho coraje que tuviese ahí cortado. Y es porque no estaba seleccionada la resolución sola, no entiendo por qué. Vale, esto es para correr. Esto es para apuntar. No sé si me va a rentar más utilizar el teclado en vez del mando. Lo que pasa es que yo estoy más que acostumbrada ya al mando. A estos juegos también. Pero quizás debería plantearme pasarme al teclado, aunque siempre digo, luego nunca lo hago.
Pista. ¿Puedo moverlo? No. Objeto clave. Llave del jardín de la cocina. Vale, esto no puedo mirarlo. Darme un segundito, porque creo que esto está un pelín bajo. Ahí. Voy a subir un poquito el volumen del juego. O si hace falta, pues lo... Que sí, que ya. Se me va a acabar la linterna porque en el original eran con lámpara de aceite y era tremendo sida. Oh no, rats. Nada. Sensación. ¿Un botiquín? Balas. Suministros. No sé si se recarga. No sé si eres una rata o un gato. No lo sé. Un criaturito del averno. Esa oscuridad impenetrable, a pesar de que estoy apuntando mi linterna hacia ti. Nice. Me encanta el jardín. Nah, I'm not getting in there. Puerta encadenada. Vale, necesitamos una llave o una cizalla. O palanca. Ok. Me creía que era una señora. El jardín es muy pequeño. En comparación con el original. No sé si tendrá su laberinto. ¿Qué es eso? Es un trozo de algo, ¿no? Necesitaré... algo, supongo. Vale. Cuervo, mierda. Qué guay. That's one big treat if it inside a conservatory. Lo que no sé es cómo no te va a reventar el invernadero. Ujú. Huh? What? Que este árbol tiene su cosa. I know it. Porque se escucha el susurro aquí. La cosa es... Vale, se carga sin tener que apuntar. Este árbol es que... Ah, porque lo podan, vale. Que tiene su... ¿A qué? Claro. Llave del ama de llaves. ¿Puedo moverlo? No puedo moverlo. Vale, y para entrar... Vale, aquí. Carnby, investigador privado. Examinamos. Nueva Orleans. ¿Puedo mirarlo? No. O sea, no puedo girarlo ni nada. Deuda imperecedera. Carnby, ¿por qué me ha dicho Gloria Allen que está trabajando en el manicomio? Espero que no esté pensando en pagarle a ella antes que a mí. No quiero tener que enfrentarme a usted, así que deme de mi dinero. Estaré en Macabeo todas las noches si consigue algo de pasta. Obed Morton. Conjuntos. Esto... ¿What? Cosas que tengo que encontrar en el juego. Sé que la edición deluxe, por cierto, The old plantation building was ready to te fall, daba cosas como but las kept skins originales. alive by some starry-eyed carpetbagger called Voy a hacer Dr. un tazo. Gray. Seeing how the staff couldn't even be bothered with answering the door, Detective Carnby figured they would just head inside and grab Jeremy. He just needed to open the front door for Emily first, so she could talk to her uncle. Vale, esto es lo que
Oye, no. Ah, porque no tengo mapa. Vale, esto es lo que... Los objetivos, vale. O sea que... Pequeño resumen. Esa jaula... ¿Qué me da? ¿Qué pueden ser algo? Bebida isotónica. ¿Puedo subir? No puedo subir. ¿La puerta está abierta? No está abierta. Poco. Ok. ¿Es eso yo? Vale, esto es un poco a los Resident. Simplificado también bastante algunas cosas. Bienvenidos a Derceto. Cuélate en Derceto. Don't mind if I do. Vale. Curaciones. Ah, una lámpara como la del juego original. Eso ya sí da. Como el amnesia, que tenía que estar rellenándolo. Biblia familiar. Every day your silence weighs a little heavier. It's been a difficult year for everyone, and many have lost all hope. I read in the papers about people suffering. Pictures of dust-covered landscapes without a drop of water. I wish I knew if you were still tending the earth or if you had turned your back against us. I have Una carta a started to Dios. look for help elsewhere. I pray you will tell me if I am going down a path that you find disagreeable. With help from Baptiste and Charlotte, I found comfort in the practice of the voodoo. I have long been skeptical of that Caribbean cult, but it's been of good use to me. It seems all harmless in my book. I say some words dreamt up by the Creoles, and I carry around a small pocket Bueno, of sí. gree-gree. No será tan loco si te ha Nothing of venido this is bien. mentioned in the Bible, of course, but the French Quarter priestess tells me it's all connected. She says the Christian God is just one more perspective on the creator of things. Ajá. That's what I like to think, but the other way around. That the spirits of her faith are just aspects of you, our Heavenly Father. I am so grateful for the words you gave Mr. Hartwood. We will sing your praises at St. John's Eve. The world will be blessed soon again. Only the sacrifices of the Old Testament compare to your demands. Let it be the truth. A mother of earth. Una madre de 1000 lived retoños. and Es una dirt. referencia A mother of 1,000 young. loca. También el juego original tenía muchas referencias a Lovecraft. $1. Black cat oil, $1.50. Devil shoestrings, a quarter. That makes $2.75, madame. What was that you were telling the doctor? A goat without horns. What does that mean? ¿Qué? Ah, you must have misheard me, madame. I said no such thing. Please. I know I don't look like any of you, but I'm devout. I'm ready to do what it takes. ¿Qué? Están hablando. Están hablando, pero no me lo está subtitulando. O sea, la tía está diciendo que hará todo lo que le... Todo lo que le pida y eso, pero eso no está aquí. What? What? Yachi. ¿Pero de dónde viene eso? ¿Y por qué no tiene subtítulos? ¿Era una conversación del pasado? No sé. Pisadas. ¿Yo tengo inventario infinito? En el otro no. Oye, ¿me deja cogerlo? Vale. La frechera.
¿Qué hay balas en la fresquera? Bueno. Ok. Se supone que tengo que abrirle la puerta a esta tía. Sabotaje. Please do not touch the boiler. La It is caldera. working after all. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been completely ruined. Let's wait for Mr. Chance to turn up and he can take a look at the leak. Mr. Waits. Balas. That doesn't look safe. Oh. Me hace falta. Ah, quizás el cachito que hay metido en el jardín. Que está metido en el boquete ese. Supongo. Vale, vale, espérate, que esto me lleva a la casa. Así que vamos a mirar un poquito más por aquí. Aunque luego supongo que podré revisar más. Ratas. Y otra fresquera. Billete de tranvía. Conjunto. Los regalos por compra son objetos no esenciales que controlarás a lo largo del juego. Al completar el conjunto descubrirás conocimiento prohibido y puede que algo más. Eso mola. I need the key. Portal cerrado. Algunos conjuntos no se pueden completar sin jugar tan... ¡Ah! Tengo que jugar 2 veces. ¡Ah! Eso es nuevo. Pues entonces supongo que tendré que jugármelo 2 veces. Lo que no sé si será exactamente el mismo juego, pero simplemente cogiendo las cosas estas, los objetos en diferentes sitios o cambiado los objetos y ya está. Esto no puedo. Esto seguramente estará todo cerrado, ¿no? Ah, pues no. Pero no está todo cerrado hasta que abra la puerta principal. Ah, ratas. Está todo un poco en la vez. Que si a lo mejor es el mismo juego, pues quizá... No sé, porque cabe el segundo o algo, no sé. Plano desde el ceto. Perfecto. Ay, bien, un mapita que se entiende. Vale, eso necesito, supongo que, o una ganzúa o algo en el comedor. No sé exactamente qué se refiere eso, o un candado o algo. Vale, yo he entrado... Ah, claro, no, las puertas de arriba están cerradas. Enfermería, baño. Esa que es la que está bloqueada. Entonces... Ah, vale, yo digo, bueno, y entonces, ¿cómo coño quieres que...? Vale, vale, vale. Ok. Llave de la balconada. Nada, ¿qué pone? Ah, entrega de medicina. Diario de Loti, pista. Sunday, June 22nd. I spent all day looking for Jeremy. I should have cared for the others, but I'm scared that he will do something irreversible. Cassandra is upset that I didn't give her the latest shipment of pain medication that Waits brought from the post office yesterday. I would have given it to her, but the company Ah, didn't necesito send una a new key this ganzúa. time around, so the box is just sitting there on the desk. They must have figured we had plenty of their gimmicky keys by now. I only remember seeing one lately. Grace was playing En with el it salón inside the grand principal. parlor. Unless it turns up by itself, it will have to wait. I have to figure out where Jeremy is. I think Jack knew something. That dog of his found a strange rot Oh permeating no, the espero que no le pase nada al perro, si es que hay un showing perro. us, he said. Like those blots and streaks of fetid rot was talking to him.
Vale. O sea, puedo ir para arriba. Vale, sí, y este así. I need the key. ¡Oh! Alguien ha sido defenestrado aquí. Uy, ya se notaba la pequeña caidita también, de verdad. Está en épico todo. I need the key. Vale. O sea, yo estoy... Escaleras de entrada... El salón principal. Ok. Ups. Ah, vale, porque esa es la puerta, ¿no? Thanks. What are you doing? Who are you? Whoa, pardon me, excuse me. My name is Edward Carnby, private investigator. I hope you don't mind we let Pues mira, ourselves sí. inside. I do mind. This is private property. You can't just barge in here. I'm sorry about all this, but I'm looking for my uncle. It's urgent, and no one was answering the door. We can't hear you knocking anymore. None of us can. Who is your uncle, darling? Jeremy. Am I right? She has that heartwood gloom, doesn't she? That's right. I'm Emily Hartwood. I just came to make sure my uncle is all right. Well, he is unavailable right now. You will have to come back another day. Unavailable how? Is he sleeping? We can wait. He's lost. Don't I know you from somewhere? Hmm? Who's your man again, Miss Hotwood? My name's Edward Carnby, private investigator. Splendid. Enough! All of you! Get back to your rooms! McCarthy, keep your eyes on the child. And you two, please leave no, tante. immediately. Look, we're not here to cause any trouble. Just let us see the old man, satisfy the curiosity of my client here, and we'll be off. Jeremy has gone missing. There's no need to worry, but it might be some time before he turns up. The whole staff is looking for him. ¿Pero que está aquí en una residencia o He algo? ran off? I don't have time for any of this. Please, come back tomorrow. All right, in that case, we'll just wait in his room. You don't mind, do you? It's upstairs, right? Wait, you can't. Don't worry, we'll be discreet. In the corridor. It's the first door on your left. I'll tell Dr. Gray you're Ah, here. pues sí, están como una especie Excellent. de... Thank you, madam. ¿Cómo se dice? Retiro de curación o algo así. Uy, uy, uy. Eso probablemente me dé problemas cuando haya bichos y eso. All right, Oh, here we are. Let's look around. See if we can dig up any clues. vale. Pero esto... Yo lo mismo puedo... Vale, cerrado. Libro con referencias. Every night the dark man stands opaque at the threshold of my room, counting the days until my spirit spills out of my tired shape. Only his pallid mask shelters my remaining sanity. Staring directly into the face of that demonic sultan would surely sunder time itself. Un Would he bolito. look the same to my father? Sellos. Struggled for his life. Eso es Does his veiled hermoso. face haunt my niece quite the same way? Búho, I wish búho, una so paloma that y una I mano could hacia rest arriba. my soul in that sunburnt convent of Teruel. Would I find you there, Juan? Or Senora Perosi?
back from the beyond. Hmm. Every night I hide from him, moving from one misshapen memory to another. Scenes conjured out of fantasy and delirium. Places I struggle to even paint. I wish I understood your death, Signora. Is there anything I could do for you but bury you in that bleak necropolis? That triumphant chapel rising above the ledges and the oven vaults shall be your sepulchre, where you may rest, and I shall weep. Hostia, sí que es enorme. How did you first come to understand such things, Signora? Oh. How did you know that the battered boil in the basement would lead me to Lafayette Cemetery? Or how the old upstairs clock, with its astronomical motifs, would take me to that hateful mound outside of Claremont Harbor? Those are my memories, my past. Ya tenemos un punto de salida de la mansión. Is there perhaps a chance, if La ever so caldera. small, for me to see Terawaya? Oh, I want that more than anything. Please, let my talisman take me there. Let me sit with Juan under his Bodhi tree. Despite having sold me that talisman, Miss Jackson, the voodoo priestess, revealed none of her secrets to me. That's why I had to travel to Tonka. Instead, she cruelly told Baptiste, my caretaker, that he would be betrayed and killed in the most awful way, that the one he loved would pierce his thigh with a sharp spear, and that he would be devoured by his own mother. What a terrible thing to say. The people of the Cetera were becoming dangerous. They do not understand what they are doing. I must do something to stop them. Solo reconozco a la, no sé si es criada o enfermera, no sé. Ama de llave, supongo. Caught up in treating me. How can he expect evil to be cured with medicine and conversation? The orderlies, the housekeeper, and the patients are all deranged. They will call upon evil to enter this world. All will be lost. Everything. Unless I can find the clerk, Mr. Waite. He seems to be a clear-thinking man. Maybe Beauregard. The dark man offered me a prison, and I accepted. I signed that miscarried contract and entered the dark pact. Everyone is safe, except for me. Esto tiene pinta de ser de puzzle, quizá. Talismán. En plato talismán. Hay siempre 3 números. Esto lo voy a tener que mirar yo seguramente más adelante. ¡Eh! ¿Qué es para hablar contigo? I found a book full of peculiar notes. Have you heard of something called Terawaya? No. What's that? I might be reading too much into this, but I think it's the place he wants to go to. Oh, okay. Sounds like a clue. Eso. ¿Puedo salir por aquí? No. Vale. Vamos a ver. Bastante. Sí, la verdad. Hey, you know anything about this? Looks like some sort of talisman. No, I don't. Oh, help me out here, will you? Pero que un cuadro no puede pesar tanto. I'd be crazy too if I had this much junk lying around. Marco de mierda. La cara de... Ajá. Ya tienes una mesa ahí al lado. Oh, wow. That's striking. Hostia, me recuerda a los cuadros del
De Sinking City. No, al de... Sinking City no, creo que era el de Capitulo. Reflejos. El poder de... a ver... te has pillado. Come on. I want to go see Dr. Gray. ¿Y para qué te llevas eso? Come on, let's go. Yeah, I'm coming. Miss Hartwood. Anda. Ya se ha ido la verga, ya ha entrado en otra Emily. dimensión rara esa. Bueno, no hay otra dimensión, ¿no? Pero... Aquí tiene pinta de que ya empiezan aquí las cosas raras. ¿Ve? Porque antes tenía tablones de madera ahí. What's going on? Where am I? ¡Ah! ¿Qué pasó, güey? ¿Puedo abrir esto? Esa puerta está cerrada. Sutilmente me bloquean las puertas. Se nota que ahora estoy corriendo más en plan... ¡Hay bulla! ¡Oh, shit! ¡Ajá! Lo sabía. Escuché. Uf. Mata a un monstruo con un arma a distancia. Y el otro se ha ido. Maldiciones. This is new. I can't go that way. La niebla me empuja hacia atrás. Vamos. Vale, yo estoy escuchando alguna guarrería también. Parece. What the hell is going on? Eso digo yo. Ah. Puedes usar objetos para distraer a enemigos. Para lanzar el objeto. Pero ¿a quién tengo que distraer? Es que no sé a quién tengo que distraer. Uy, bo. Mierda. Pulsa todo el rato. Ortopédico, ¿no? Qué pinta de tienda Bubú. Ya no debería de hacer eso. Ahí va, el tío grande. Gonna let them get inside, Carnby. They're not the good kind. A los bichos. Are you... Is this your store? There are no owners here. We both strangers in Jeremy's store. Jeremy did this. How? The pact with the dog man. Jeremy warned us, but we didn't think much of it. I'm Tienes Detective algo en el Edward llavero que me Carnby. está llamando I was poderosamente la hired by atención. Jeremy's niece to find him. Oh, yeah? How much you paying you? $150.
She's sure getting her money's worth tonight. Are you a thinking man, compare? No, not if I can help it. ¿Lleva una flor de lis? You know, I think Jeremy's hiding in a way we can't find him. He has this juju necklace that guides him. Juju? The talisman? That's right. It's some magic charm he got from Miss Jackson down the street. The voodoo priestess? You know surprising things, compare. Yeah, the Mama Loa. Here, take the key. I locked the gate to save her place from all the ghouls and goblins getting inside. Maybe if you go there, you can find some clues to show you the way. Thanks. I'll have a look. Llaves de Batiste. En la cadena hay 3 llaves. Una abre... Ah, pero bueno, es las llaves que me han entregado, pero que te has quedado en tu cinturón por algún motivo. Una abre la casa de la señora Jackson, el barrio francés. Las otras son de Derceto. Una de la oficina del secretario y otra de la biblioteca. Bueno, si me las das juntas, pues mejor para mí. Me alegro. Puedo ver cosas. Reptil disecado. Ah, este es lo del conjunto de cabras sin cuerno, ¿puede ser? Sí. Uy. Ok. ¿Sí? Por aquí. ¿Puedes decir algo más? You want to come along? Nah, I'm gonna stay here for a while. Choc. Vale. No sé cuántos capítulos tiene el juego, ni cómo de largos serán. Vale, por ahí tiene pinta que no puedo ir porque esa niebla densa. Ah. Ahí hay un bichejo. Arma. Okay. Pero vamos a ver. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo cambio de arma? Ahora. Ah, no. Ah. Vale. Creo que tengo que simplemente no apuntar. Lo que no sé cómo de efectivo va a ser el de hecho cuerpo a cuerpo en este juego, porque no tiene pinta de ser muy allá. La verdad. Y no me apetece morir tan pronto. ¿Es para distraer? Del Averno. Ahora te mueves. He de decir que no sé hacia dónde tengo que ir. No tengo mapa. Aquí el mapa no te servirá de nada. Si lo tiro para allá. No, no parece que se haya enterado. Vale, es que parece que tengo que ir hacia la derecha, ¿no? Oh, shit. Chao. ¿Me has visto? Oh. Ah. What?
Pero que estoy con un coche entre medios. Madre mía. Esto no es buena idea en realidad. ¡Oigo! Mata un monstruo cuerpo a cuerpo. Bueno, en realidad no lo he matado cuerpo a cuerpo. Veo a 4 tiros. Bueno, tú sabes. Mira, aquí había otro. No deberías de gastar tantas... Tantas balas en realidad. Pero supongo que hasta que no me haga con esto. Vale, tiene pinta de que es por ahí. Y parece que nada. Claro, la cosa es que probablemente me ataquen... O sea, que me pueden salir bichos de cualquier lado, parece. Cualquier lado. La ventana, de una puerta, de una pared, yo qué sé. Un hacha. Vale, se cambia automáticamente, parece ser. Debería de aprender a pelear cuerpo a cuerpo con los bichos básicos, porque... Pero me están dando bastantes balas, pero claro, tiene pinta de que porque me pueda salir un bicho gordo. Ah, bien, arriba ahí. A ver, necesito cobertura en la espalda. Uf. Tú sabes, ¿eh? Lo bueno es que parece que no te cansas. Que no tienes estamina, parece. Hostia, me acabo de cagar en serio porque estoy escuchando... Es que vosotros no lo vais a escuchar, creo. No, no lo vais a escuchar. Pero es que yo estoy escuchando ahora mismo muy bajo, de fondo, música de Semana Santa. Y estaba escuchando los tambores y eso, y yo estaba diciendo, ¿qué cojones pasa? ¿Qué me va a atacar ahora? Y claro, no es del juego, es de la calle. Cógelo. Cógelo. Vale. Y dicho, hostia tú. Claro, que si me dan todas estas cosas es porque quizás no tenga que, evidentemente, enfrentarme a todos. Pero claro, les afectará, yo no creo, mantenerlo. ¿Te doy con esto en la cara? Fuck. ¡Oh, no! ¡Se rompen las armas! ¡Putada! ¡No! ¡Se rompen! Ahí la pega. Ahí la pega. No, no lo vais a poder escuchar. ¡Ah! Quiero comprobar. ¡Oh! ¡Ay! Mata a un enemigo con fuego. ¿Cómo puedo? Oh. Not bad. Entonces, esto también entonces puedo utilizarlo como arma, no es solo para distraer. Bueno, no está mal. Pero a mí me gustaría poder llevar esto en la mano. Hala.
y no tirarlo, ¿sabes? Estoy escuchando más bichos, creo. Conjunto, amuleto. Chachi. Y eso no sé qué será, unos papeles. Creo que están dando un paso o algo por aquí. Trasladando, no, haciendo algo. No me gusta tener que ir tan lento, cuando llevo esto en la mano. Y le pongo así. Es que no puedo soltarlo. Una vez que lo cojo ya, o lo lanzo o nada. I recognize this place. It's Miss Jackson's seance parlor. Let's see if she's got any information. Pero como que la reconoces, habla con ella. Ese es el talismán, ¿no? It's the talisman, like the one in the painting. Pista. Hay puertas entre mundos. Encuentra tu propio talismán. Un antiguo talismán que fue cobrando forma a lo largo de los siglos. El grabado de los números parece tener menos de 100 años, pero la base podría remontarse a la antigüedad. La piedra solar negra y pulida del centro parece cristal y en ocasiones da la sensación de albergar una imagen en su interior. I think it's meant for the talisman. Para un código. I think it needs numbers, like coordinates. Ah, sí. Creo que lo dije. Está el diario. Este, ¿no? Mm. 8, 5 y 3. 8, 5 y 3. In Jeremy's notes. Lo que no sé. 8. 5. Claro, lo que no sé. Claro, será al revés. 8, 5. Exacto, era al revés. It's showing something. El cuadro. Place? Where is that? Está aquí al lado. Ah, una manta en un sofá. Huh. Bájense, ¿eh? Oh, a ese le falta un pomo. Ah, coño, pensaba que tenía que mirar algo de aquí. ¡Ey, Evil! ¿Qué tal? Bienvenido. Mrs. Thompson told Voy a me. un sitio. I understand you are working for Jeremy Hartwood's No pasa niece. nada. Yeah, I guess so. I mean, you're not wrong. We came here for her uncle. I just didn't expect... I didn't expect this. You are Dr. Gray, right? That's right. You don't happen to have some identification, Detective. I'm not keen on having strangers prying into my business. Business. Oh, Detective Edward Carnby, Decatur Street, New Orleans. Enjoying the Vieux Carré, Detective? Those old French quarters, the voodoo people, the gangsters. I'm sure you live an exciting life. Well, it's not quite like the stories, Doc. Just trying to make a living. Aren't we all making a living? Well, welcome to Deseto, Detective. I hope your time here will be useful. ¿Por qué estoy de repente en el barrio francés? Now, what can I do for you? Why don't you tell me where I can find Jeremy Hartwood? Why wouldn't that make for a short visit? I wish I could tell you, but I'm afraid I don't know. A drink, Detective? Anything brandy. Oh, you do belong in the French quarters, Detective. Armagnac or cognac? You know, just give me the cheap stuff. I'm not much of a connoisseur.
A mi padre le encanta el Having coñac. low standards is not a virtue, detective. Peña está un Let me calentador de see if I can copas. broaden your perspective. ¡Oh, la la! Sí. I wouldn't want to go into details about his condition. Doctor-patient confidentiality. I'm sure you understand. Sure, but he is crazy, and he's gone missing. Why? Here, try this. Ooh, that's good. Got a bite. It's called a sidecar. The trick is not to be afraid of the tartness of the lemon. Then, for goodness sake, don't overdo the triple sec. Okay, what can you tell me about Jeremy? Well, let me think. He is an anxious man, constantly worried about events not presenting themselves according to his model of predestination. He complains about things not being carried out in the right order, and that some things simply shouldn't be. Is any of this helpful to you? Not really. I was hoping for some direction where to look next. I'm sorry. I have nothing for you then. You should talk to my orderlies. They have been looking for him. Pero nadie dice por qué todo esto cambia de I'm sure they sitio would y de appreciate your help. zona o algo. Yeah, I ran into Batiste earlier. Come to think of it, he might have given me a lead. Oh, excellent. So your investigation is already underway. I'm gonna go, but I'm sure we'll meet again. Looking forward to it. Safe returns.